Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Acá estamos comenzando de nuevo con la reunión y la transmisión. Así que vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias, Señor, también a vos por estar en medio nuestro, según la voluntad de nuestro Padre, ayudándonos, confirmándonos, guardándonos y protegiéndonos todos los días de nuestras vidas, de nuestras familias y todos nuestros seres queridos y todos los que ayudándonos a concretar todos nuestros proyectos y bueno, aquello que deseamos que sea conforme siempre a tu voluntad, Señor. Gracias por este compartir que vamos a tener acerca de vos, para poder aprender un poquito más a ser tus testigos fieles, a dar un buen testimonio, y bueno, que sea para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, principalmente, para tu gloria y la edificación de toda tu iglesia y de todos los que van a escuchar. En tu nombre, Señor Jesús, agradecemos. Amén. 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 Bueno, hoy vamos a adentrarnos en un tema. Vamos a pasar primeramente al versículo en Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Para poder hablar después sobre este tema, ¿no? Vamos a leer este versículo. Hola Pedro, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Versículo 27, vamos a leer este versículo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre me las dio, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De repente vamos a leer el versículo 14 también para entrar en este tema bien. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué tremendo versículo, ¿no? Acerca del llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Apocalipsis 3:20 dice: si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. Lindo versículo, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a tratar de dilucidar acá es que ¿quiénes son estas ovejas? Es un llamado específico para cierta persona que fueron predestinadas, como la misma palabra dice, ¿no? O es un llamado en general y solo estas ovejas oyen la voz de él. Porque la palabra dice que él murió por todo el mundo. ¿Entienden? Porque debemos nosotros saber y entender sobre la justicia de Dios. Porque no sería justo que yo pueda escuchar y él no. Claro. ¿Entiendes? Claro. No sería justo eso. Así que nosotros tenemos que eliminar ver un poquito acerca de este tema para poder avanzar sobre la fe que profesamos nosotros, ¿no? El Evangelio o la doctrina, la sana doctrina, ¿no? Así que vamos a ir a Romanos 10. Romanos 10. Si bien convengamos que Dios sabe de antemano quién va a creer o no,
Eso no tiene nada que ver con la voz de Jesús. ¿Entienden? Él sabe si yo voy a creer o no voy a creer, si soy genuino o soy falso. Yo tal vez pueda ser genuino y bueno, y hay gente que no me crea, pueda llegar a ser falso y hay gente que me crea totalmente. El único que sabe eso es Dios y hoy también nuestro Señor Jesucristo, por voluntad de Dios, ¿no? Porque Él lo quiso así. Así que vamos a empezar a leer acá desde el versículo 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, dice. Ya de entrada te dice, o sea, ya no hay una diferencia entre judío y griego hoy. Pues Él mismo es Señor de todo y es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan, hablando del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él es rico, ¿viste? Judío, griego, lo que sea, ¿viste? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice. O sea, no creyeron porque nadie les habló o porque lo rechazaron. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Se ve que nadie les habló, ¿viste? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, aquel que cree en Jesucristo ya fue enviado directamente por el Jesucristo a ser testigo de Él hasta lo último de la tierra. Hola Guido, Dios te bendiga. Hola Sandra. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, y ahí nos vamos a detener, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que escucharon la voz acerca del Cristo, siempre estuvo disponible para todos. Pero ¿qué dice? Bueno, en este caso, Isaías se refiere a Israel en aquella época, ¿viste? Mas no todos han creído a nuestro anuncio, dice. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Reina Valera, que está bien, ¿no? Pero es acerca del Cristo. Así que la fe por el oír y el oír acerca de la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios se refiere siempre a Cristo. Esa voz del Señor siempre salió. Estaba predestinado que Él iba a venir como el pastor, ¿no? Todo ese Salmo 23 lo representa a Él. Por eso Él dice, yo y el Padre uno somos. ¿Viste? Él encarnó esa función, como quien dice. ¿No? Era profético acerca de Él. Pero digo, ¿no han oído? Dice Isaías. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, de los que anuncian las buenas nuevas. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Todo Israel sabía, desde el más chico hasta el más grande. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros los gentiles. Con un pueblo insensato, según ellos, ¿no? Os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice,
todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, porque hasta hoy en día el Israel que hoy existe no cree que Jesús es el Cristo, sigue siendo rebelde. Sí. Por eso, Tormentas. ser descendiente de Israel, el verdadero descendiente es aquel que es descendiente por la fe en el Cristo, no por la sangre, como dice Romanos 4. ¿no? Somos los descendientes de Abraham. ¿Entiendes? Nosotros somos los que estábamos en otro redil y escuchamos la voz. Pero dice, por toda la tierra salió la voz. ¿Entiendes? Porque antes de que existiera Israel inclusive, siempre se predicó, ¿viste?, de Dios y de ese Cristo, desde Abel, desde Adán hasta Moisés, siempre estuvo esa voz acerca del Cristo. Pero en Abraham se centró las promesas, porque Abraham le creyó a Dios, dice. No porque él solamente fue el que oyó, sino porque él solamente fue el que obedeció, el que creyó, ¿no? Ahí Dios centró la promesa de su Cristo. Y ahí nace el abuelo, como quien dice, del Israel, ¿no? En donde la palabra de Dios se estableció luego. Es algo tremendo, ¿no? Miren, Romanos 16. Esta fe siempre fue impulsada por aquellos que entienden acerca del amor de Dios, que entendían acerca del amor de Dios. Porque el hombre, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fueron justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Aquel que entendía, viste, que bueno, nosotros la verdad que no merecemos nada, merecemos un palazo, como decimos los argentinos, antes que alguien que nos extienda la mano, ¿viste? No. Nosotros entendimos que Dios extendió su mano por medio de Cristo en aquellos que, ¿viste?, que creemos, ¿viste? Y entendimos ese amor de Dios. Porque ¿quién iba a entregar a su hijo por alguien totalmente desconocido? Dice la palabra, con todo tal vez alguno moriría por un justo. ¿Entendés? Pero por alguien desconocido. ¿Entendés? Y entregar a tu hijo que nunca pecó ni nada. De ese amor es lo que impulsa esta fe que nosotros profesamos. Es la base. Fíjense lo que dice acá 25, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que os ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente, dice, para que obedezcan a la fe, esa fe que es por el oír. Y el oír, ¿viste? Ese mandamiento, conocer ese mandamiento. Dice, si me amáis, decía Jesucristo, guardad mis mandamientos. Acerca de Dios dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y acá te habla de obedecer a esta fe. Esta fe se estableció en Abraham porque fue el único que creyó, que obedeció. No que no se había repartido a toda la tierra esta fe acerca del Cristo, del amor de Dios acerca del manifestado en ese Cristo que iba
a realizar, sino que solamente Abraham escuchó, porque dice que los demás fueron rebeldes también como Israel, ¿entendés? Por eso vino el diluvio, por eso se destruyó Sodoma y Gomorra, por eso se separaron los continentes también, ¿no? Y un sinfín de cosas que ocurrieron malas, ¿viste? ¿Por qué? Porque el pueblo siempre fue rebelde a Dios, a ese mensaje que Dios trajo en Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender de esto porque todo lo contrario sucede para aquel que obedece. Y esa es la bendición de Dios. Desde que la salvación, donde es la bendición más grande que jamás cualquier ser humano pueda llegar a tener, a pesar de que tal vez nosotros no entendemos la magnitud de esto o no dimensionamos la grandeza de esto, a partir de ahí también tenemos un sinfín de bendiciones. Pero cuando te pones a pensar detenidamente en lo que eso significa, que vamos a tener esa vida eterna, bueno, ahí comienza a cambiar la mentalidad de uno, la manera de pensar de uno, y obviamente que tu acción comienza a cambiar también, ¿no? Para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Viste? Dios tuvo esa sabiduría. ¿Viste? Y esa sabiduría hoy está en nuestro Señor Jesucristo. Esa santificación hoy está en nuestro Señor Jesucristo. Dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Él os ha sido hecho santificación, redención, sabiduría, justificación. Todo eso está en Jesucristo. Y cuando vos estás ahí, yo estoy ahí, todo eso tenemos, hermano, realmente tenemos. Algo tremendo esto. Esta fe, ya poco a poco nosotros vamos a ir entendiendo que esta voz del Señor no es solamente para algunos, bueno, que tienen destapados los oídos, que pueden oír que Dios eligió a Dios, porque eso no sería justo, sino que esta voz de Jesús se escuchó y escucharon y se escucha hasta el último rincón de la tierra. Es inevitable escuchar la voz de Jesús. Pero lo que sí se puede hacer es escuchar o no querer escuchar. Es lo que siempre sucedió. Sin embargo, eso no significa que Dios no sabía quién iba a creer y quién no. Bueno, ese es un tema aparte, ¿no? A eso que Él sabía que Él iba a creer, bueno, a eso sí predestinó y todo. Pero porque sabía, porque es Dios. Pero no significa que eso solo tienen el privilegio de escuchar. Todos tienen el privilegio de escuchar. Y obedecer, te cuento un secreto, por lo que entiendo, lo poco que entiendo de la palabra, tiene que ver con una decisión. Tiene que ver con una decisión mía que yo obedezca. No con una predestinación. Es una decisión del ser humano obedecer o no. Porque entender acerca del amor a Dios es ponerte a pensar. Cualquier mente humana lo puede digerir, que entregó a Jesucristo por los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo. A su único Hijo, que nunca le falló, que nunca pecó contra Él y nunca peca contra Él, ¿no? A Él, por vos, por mí, ¿viste? Por cualquiera. Eso cualquier ser humano tiene la capacidad mental porque Dios lo diseñó así, porque si no, no sería justo Dios.
¿Entiendes? Y si hablamos de que Dios es justo, bueno, cualquiera puede creer acá. ¿Entiendes? Y cualquiera también puede dejar de creer. Esa es la decisión, esa es la justicia de Dios, ¿no? Pero cuando crees, cuando aprendes a creer, justamente hoy hablábamos acá con Luciano acerca de testimonios, ¿viste? Acerca de creer en el Señor en cuestiones laborales, ¿no? Y yo me contaba lo suyo y yo le contaba lo mío, ¿no? Y cómo el Señor fue trabajando y sigue trabajando en nosotros en ese sentido, ¿no? Cuando depositas tu vida en el Señor, hay cosas maravillosas que te suceden. Realmente, a pesar de las presiones y los problemas y los palos en la rueda que te puedan poner cualquiera, hay cosas maravillosas que suceden en la vida de aquel que cree en Jesucristo. Porque Él es rico para con todo, ¿viste? Y quiero leer acerca de un par de personas que también vivieron esta experiencia en Hebreos 11. Bueno, Guido, vamos a estar orando por vos y por Silvina. Están descompuestos, dice, así que con eso no pudieron venir. No hay problema. Así que bueno, vamos a leer acá a personas que le sucedieron cosas maravillosas también, solamente que antes, tal vez la manera en que le ocurrían las cosas, porque las situaciones eran diferentes, no son como las de ahora, que hoy en Argentina por lo menos tenemos paz, no hay guerras, no hay peligro, ¿entendés? No. En aquella época era época de guerra, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, acá en el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Gestet y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, dice, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron espadas, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ejércitos numerosos, ¿no? Yo recuerdo el caso de Jonathan y su paje de armas, ¿no? Ese es un caso extraordinario porque los filisteos le tenían sitiado y los israelitas, por miedo del rey Saúl, se escondieron todos en las cuevas, ¿viste? Y a la noche, Jonathan le dice a su paje de armas, ven, pasemos, porque Jehová puede salvar con muchos o con pocos. Y el paje de armas agarra y le dice, vos estás loco. No, dice, haz todo lo que tengas en tu corazón que yo te seguiré. Y ahí, ustedes saben que los filisteos se mataron todos entre ellos porque hubo una especie de terremoto que dio ahí, bueno, quedaron locos y terminó la guerra. Y eso era que era un ejército superior a Israel, ¿no? Muchas veces me voy a sentir inferior o te vas a sentir inferior ante ciertas situaciones. Hay algo que no tenemos que olvidarnos. Cuando vos tenés fe, vos tenés a Cristo al lado tuyo. Y Él ha vencido todo. Está vivo, hermano. Hasta la muerte, nada lo detuvo por voluntad de Dios. Tiene todo el poder de Dios hoy. Así que en ese momento nosotros tenemos que afirmarnos, ¿no?, como Jonathan y su paje de armas y subir. ¿Viste?
porque al Señor no le es difícil salvar con mucho como con pocos. ¿Mm? Porque no depende de la cantidad, ni de la fuerza, ni de la capacidad, sino que depende del Señor. Y esto es algo tremendo. Y bueno, y me quedé, siempre leí estos versículos, fueron tremendos, acerca de Sansón, de Gedeón, de Gesté, de David, de Samuel y de Barak. Quedé pensando en Barak, ¿viste? Hacía rato que no pensaba en Barak, ¿no? Y Barak fue un juez y líder militar de la tribu de Neftalí. En aquella época había jueces, ¿no? Eran gobiernos descentralizados, no había una monarquía. Ajá. Eran jueces, ¿no? Hasta Samuel eran jueces. Después le pidieron un rey a Samuel y Samuel se enoja, ¿viste? Tus hijos ya están grandes y no andan en tus pisadas, le dice, y tú ya estás viejo, danos un rey, le dijo. Y ahí aparece David, Saúl y todos los reyes de Israel, ¿no? Pero antes había jueces y gobernaban, depende de la necesidad, y estos jueces eran profetas que seguían de acuerdo a la voluntad de Dios, tenían revelación directa de Dios, ¿no? Así que vamos a leer un poquito acerca de este Barak, ¿no? Y cómo ocurre la anécdota de él, porque la anécdota de él ocurre, vamos a ir a Jueces, capítulo 4. Jueces. Capítulo 4. Bueno, de estas cosas nosotros tenemos que aprender, porque Israel, mirá que si Dios le habrá sacado a Israel de abajo el agua, como quien dice, pero le sacó una, como nos sacó a nosotros, ¿no? Nos saca una y otra vez, ¿no? De abajo el agua, pero este Israel no hay caso, testarudo, duro de servir, incircunciso de corazón, viste, que cuando ya estaba bien, viste, acordate, hermano, que la bendición de Dios, cuando vos estés en Cristo, va a llegar a tu vida, y cuando vos estés bien, no te vayas para la carne, mantenete ahí, porque, ¿qué dice acá el versículo 1? Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Este Ahot, ¿viste? Le había traído otra vez a la bendición de Dios, ¿viste? Murió otra vez, bueno, vamos, otra vez, ¡pam! ¿Viste? Pepe, ¿viste? Como decimos nosotros, y allá, al pozo, ¿viste? Al pozo. ¿Viste? Fíjate vos, porque esto nos tienen que enseñar, ¿viste? Nos tienen que enseñar. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, ¿viste? O sea, ellos le dieron la espalda a Jehová. Entonces, cuando ellos vengan para acá, me van a ver. Cuando sigan para allá se van a encontrar con Jabín, ¿viste? Ese es el sentido de esta figura, ¿no? El cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Gol. Medio difícil estos nombres. Entonces, este sería bueno un día verlo en un mapa y estudiar, ¿viste? En un mapa para que uno tenga una idea de... Yo una vez lo vi, pero es lindo, ¿viste? Ubicarte, ¿viste? Bueno, ahí está. Entonces los hijos de Israel clamaban a Jehová, claro. Ya, ¿viste? Se le vino la noche otra vez, ¿viste? ¿Y quién es el que siempre le ayuda? Dios.
¿Viste? Sí. Ahí se dan cuenta, ¿viste? Que el único que te tiende la mano, ahí está Dios por medio del Cristo, esa fe, ¿viste? Ahí empezaban, loco, incienso para arriba, ayuno, ¿viste? Sacrificio para acá, ¿viste? 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 Clamaban, ¿viste? A muchos de nosotros tal vez nos pasó, ¿viste? Hasta que algunos aprendimos, ¿viste? Somos hijos del rigor, como decía mi mamá, ¿viste? ¿Entendés? Pero a lo que yo voy, que vos tenés que acordarte que cuando la bendición de Dios viene, ¿viste? Quédate en la bendición, no te vayas de ahí, ¿viste? A volar, ¿viste? Porque ya tenés abundancia, ya tenés prosperidad, ya tenés estabilidad, ya acordate de estas cosas, ¿viste? Acordate de Abraham. Abraham es un gran ejemplo, ¿no? Dice, clamaban a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados, ¿viste? No, tiene no sé cuántas bombas nucleares, ¿viste? Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Fíjate que ellos ya estaban 20 años, tardaron duro, eran, ¿viste? Les gustaba sufrir, ¿viste? Igual que Israel después de 400 años, ¿viste? Dios le mandó al libertador porque no sé cuánto, 300 años sufrieron y ahí empezaron a clamar realmente, ¿viste? Y se gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, dice, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Esto es algo que en las interpretaciones siempre hay una contra... Ahí se encuentran, ¿viste? Porque o se cree que Lapidot era un lugar, o se cree que era viuda de Lapidot, ¿viste? Porque para gobernar, ¿viste? Era algo... Bueno, Débora es la excepción, la gran excepción acá en Israel, hermano, en Israel. Pero ahí estaba Débora, una de las jueces, una profetisa. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera, Débora, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella era la que... Claro, jugaba. ¿Entendés? Y la que le aconsejaba, ¿viste? Los juicios era una palabra global ahí, tenés que donde vos te da un consejo, te muestra la palabra, te muestra el camino que Dios quiere que vos lleves, que crean en esa promesa del Cristo y todas esas cosas, y le profetizaba, porque Débora andaba mucho por revelación en aquella época. Y ella envió a llamar a Barak. Barak es este que hablamos en hebreo, ¿no? Por la fe, Barak, ¿no? Hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Y le dijo, fíjate lo que le dice Débora a este hombre: ¿no te ha mandado Jehová Dios? Esta es revelación pura, porque ahí no había WhatsApp ni nada, ¿viste? De Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tu mano. Bien, ¿no te dijo eso Dios? ¿Qué está haciendo acá? Le dijo. ¿Por qué no te fuiste? Le dijo. Vos también, viste, ya le entró, viste, le habrá medio retado, viste. Barak respondió: sí, tú fueres conmigo, yo iré. Pero si tú no fueres conmigo, no iré. Mirá lo que dice Barak. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Sísara. A Sísara.
Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Es tremendo ¿eh? Pero Barak tampoco era sonso. Bueno, Sísara tiene, mirá, Débora, 900 carros errados, ¿viste? Sí, Dios me dijo, sí. Pero yo sé dónde está el poder de Dios fluyendo. Vos venís conmigo también. Si no, no voy. Porque yo sé que con vos yo tengo la victoria. Bueno, le dijo Débora, voy ahí. Pero la gloria no será tuya, sino de la mujer. Tremendo esto. Y juntó Barak a Zabulón y a Nestalí en Sede, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que juntó a Sedes. Que está junto a Sedes. Ah, ok. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, esos 900 carros, bueno, vamos a llevar todas las bombas nucleares que tenemos acá, todos los tanques, ¿viste? Con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Guisón. Entonces Débora dijo a Barak, fíjate vos, levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió al monte de Tabor y 10.000 hombres en poder. Y bueno, ahí ocurre la gran victoria de Barak, ¿no? Pero Barak, cuando vio los carros esos de lejos y Débora que le decía levántate, bien podría decir, no, yo me quedo acá nomás. El tipo tenía fe y obedeció la fe, ¿entendés? Obedeció la fe, ¿entendés? Porque la fe, esta fe, nuestro Señor Jesucristo, ese Cristo que representa toda la doctrina de Dios, todo el mensaje de que Dios trae de salvación, de bendición, está centrado en este Señor Jesucristo, ¿viste? Y para que obedezcamos. Y esa es mi decisión. Y esa fe ha salido por toda la tierra, esa voz de Él. Y sale y sigue. Y hay que aprovecharla, hermano, porque ¿sabe qué? El día que el Señor retorne, ese mensaje se va a cerrar, ¿no? Hay que aprovechar, Señor, porque tu decisión es mi decisión, creerle o creer en Jesús por amor a Dios, ¿viste? Porque nosotros entendemos ese amor de Dios que impulsa esto. La pucha, me dio todo, eternidad. Yo no tengo ni idea de lo que eso significa, ¿viste? Pero es mucho más grande que lo que yo tal vez vivo hoy, ¿viste? Lo que pueda llegar a vivir cualquier ser humano hoy, toda su vida, pero no le llega ni a los talones, papá. Esta voz del Señor está disponible hoy, ¿viste? Vamos a Juan 10. En esa voz Él nos enseña versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
todas las que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Salmo 23. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso de que descendemos del mono, del Big Bang, son todos salteadores, hermano. La base de todo eso son teorías. La prueba del carbono. Lo pueden investigar hoy porque estamos a un clic. Yo he leído que más de un 90% se basa en teoría. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es lo que hizo. Y rescató a todas esas ovejas que respondieron a su voz. Dice. Más el asalariado, dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿No? Pasa con los falsos maestros, los falsos profetas, que dice la palabra, ¿no? No se refiere solamente a aquellos que predican la palabra por conveniencia propia. Se refiere también a filosofía del universo y de la vida ya trascendental, no sé cuántos espacios. A todo eso se refiere, ¿entienden? Así que el asalariado huye, porque es asalariado, ¿viste? Y no le importan las ovejas. No le importa, cuando ve que se le va a hundir el negocio, se va, ¿viste? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer y oirán mi voz, dice. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es tremendo, solo Jesucristo. O sea, por la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Cómo no decir que la sabiduría de Dios está en Jesucristo? Porque esta palabra, no sé, ni al mejor elocuente del mundo jamás se le ocurriría. Y que no son solo palabras, te atrapan en el corazón. Este mensaje está por toda la tierra, ¿no? Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y fíjense que es tan tremendo esto, que por más que haya un sinfín de gente que no crea en este Cristo, todo es antes de Cristo y todo después de Cristo. Hizo tal impacto, ¿viste? Que nadie puede negar eso. ¿Entiendes? Volvió a haber disensión. Bueno, eso no te vaya a preocupar cuando hablas de Jesucristo, ¿viste? Le arruinó el negocio a muchos. Vuelve a haber disensión por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene. ¿Viste? Y está fuera de sí. ¿Por qué lo hizo? Ellos no querían que... A Pedro y a Juan le dijeron, le dijeron, no hablen más acerca de ese Jesús. ¿Y qué le dijo Pedro y Juan? Juzgad vosotros si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Entendés? Decían otros, esta palabra no son de un endemoniado ese. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
porque había hecho ese milagro. ¿Viste? Y esto es algo tremendo, porque nosotros tenemos que aprender a estar atentos a la voz del Señor. La voz del Señor siempre está presente por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu, por medio del cuerpo de Cristo. Siempre está presente. La clave de esto es ser humilde y manso de corazón como primera medida. Y consecuentemente obedecer en mi decisión. Ese obedecer significa que yo creo. Eso es lo que le pasó a Abraham. Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque yo me convenzo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es algo que nosotros hacemos, bueno, nosotros obedecemos, pero no tengo que hacer nuevo esto, qué sé yo. No, yo me convenzo. Y sé que muchas veces mi carne no quiere hacer, no soy ingenuo en estas cosas. Pero yo entiendo lo que verdaderamente es de provecho para mi vida y de lo que no es de provecho para mi vida. Entonces yo decido ahí, porque yo no todos los días voy a tener el ánimo de creerle a Dios, pero sí voy a tener la voluntad, por eso sí, de creerle al Señor. Y en esa voluntad vos vas a adquirir el ánimo. Vas a adquirir el ánimo. Porque el Señor te va a dar una mano ahí. Esos días difíciles. Como decía Pablo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Viste? Esos días difíciles, ahí está el Señor. Nunca nos va a dar la espalda, hermano. Si querés un refugio, si querés un soporte, si querés una base, Jesucristo es la mejor decisión. Bendiciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor en nuestro Señor Jesucristo, manifestado a la vida de todo el mundo, y porque hemos escuchado su voz y tratamos de mantener nuestros oídos abiertos y nuestros corazones atentos a esa palabra en el Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo de parte tuya. Te agradecemos a vos, Señor, por tu paciencia, venida de la paciencia de nuestro Padre, tu amor, tu misericordia y tu bondad infinita para con todos y principalmente para con nosotros los que queremos creerte, amarte y así adorar a nuestro Padre por medio tuyo todos los días de nuestras vidas. Porque esto es lo que le agrada a Él y a vos. Y consecuentemente sabemos que al hacerlo nos va a agradar a nosotros como jamás cualquier cosa nos agradó en esta vida. Pero tenemos que aprender a vivirlo, Señor. Tenemos que aprender a vivir así para darnos cuenta de la potencia y de la magnitud de esto. Te agradecemos, Señor Jesús, en el nombre tuyo, para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación de toda tu iglesia. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Saludos.